que estar piense y orando y pensando y orando a Dios para que el Señor te dé el alimento que tienes que dar a la iglesia, y no es fácil. Como el cocinero, ¿no? Cuando el cocinero llega a darle de comer, la cocinera o las que están amas de casa que tienen que cocinan, pues están pensando que van a darle de comer al esposo, a sus hijos, ¿verdad? Así es lo mismo estar aquí, hermanos. Entonces, hermanos, disculpen si cometo algún error o algo, pues soy humano, ¿sale? Bueno, pero que no sea conforme la palabra, que no cometa algo que no sea malo, que no afecte, pues. Bueno, vamos a hablar del tema, se llama la instrucción, instruir, ¿sí? Sabemos que para llegar al reino, bueno, más bien, lo voy a poner primero de esta manera. Para los que viven en el mundo o para los que van directamente al infierno también tienen una instrucción, ¿sí? ¿Por qué? Porque sinceramente cuando nacen, ya nacen con el pecado, ¿sí? Ya vienen con un pecado que sinceramente ese pecado pues ya los enseña, ya vienen con esa capacidad de ir directamente al infierno, porque si no se arrepienten, ¿verdad? Mientras no se arrepientan, mientras no crean en Jesucristo, ya su lugar es el infierno. Entonces, y para vivir en este mundo, pues también vemos muchas cosas para poder ser instruidos en este mundo. Ahora vamos a lo secular, pues cuando vas a prepararte para la escuela, vas a prepararte para ser un licenciado, un maestro, un arquitecto o X carrera, o hasta para ser un albañil. No es para ofender a ningún albañil, porque también para ser un albañil hay una instrucción que te lleva a cómo poder hacer una casa, ¿sí? Entonces, todo lo que se hace en esta tierra, hay una forma, una guía para poder llegar y hacer las cosas que tenemos que hacer en esta tierra. Y para nuestro bien. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros aprendemos, pues es para un beneficio que nosotros tenemos como seres humanos en esta tierra. Y porque Dios también nos dio una capacidad y entendimiento para poder desarrollar cualquier situación, trabajo que el Señor nos ha dado, en este caso talentos que nos ha dado para poder nosotros sobrevivir o llevar a cabo nuestra vida en esta tierra. Entonces, todas estas instrucciones las llevamos aquí, en esta tierra, y las vamos aprendiendo. ¿Y dónde iniciamos la instrucción? Pues en una escuela, ¿no? En una escuela cuando llegamos desde kinder hasta llegar a la universidad, y todavía cuando tú llegas a digamos, a trabajar, sales de la universidad, sales de la universidad y no sabes hacer nada todavía. Y te lo digo, ¿por qué? Porque llegas y cuando tú llegas al trabajo, los jefes o los que están al frente de ti te van a decir cómo vas a hacer las cosas todavía, aunque ya seas ingeniero, aunque se llama esto, aunque tengas una capacidad, igual. Entonces, esa es la realidad de la vida, ¿sí? Igual, ahora, en lo mismo en el cristianismo, en el reino de los cielos. Ahora, para nosotros llegar al reino de los cielos también hay una instrucción. ¿Y la instrucción dónde la tenemos? En la palabra de Dios. Entonces, ¿yo quiero llegar al reino de los cielos o quiero llegar al infierno? Ya depende de ti a dónde tú quieres ir. Aunque tú digas, ¿sabes que yo soy un cristiano? Sí, pero si estás llevando las instrucciones que está llevando la palabra de Dios, que eres salvo por gracia, porque es una instrucción, que salvo por gracia, si tú crees en eso, ¿qué? Eres salvo, eres hijo de Dios. Pero entonces hay reglas y mandamientos que tú tienes que llevar a cabo en tu vida conforme lo que el Señor te está enseñando en la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver tan fácil. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, desde el 14, vamos a leerlo. Mientras están buscando el versículo o el libro, muchos nosotros a veces, muchos cristianos, piensan que por ser cristianos ya tienen la vida eterna. No es así.
El ser cristiano es aquella persona que ha creído en nuestro Señor Jesucristo y ha aceptado a Jesús como su Salvador, como su Rey, como su Dios, y empieza a obedecer los mandamientos de Dios. Empieza a obedecer. Nuevamente lo pongo de esta manera. Voy a poner ejemplo a mi hermano Carlitos, mi hermano Carlos, que tiene un taxi. Cuando él aprendió a manejar en su taxi, iba en su taxi, pues automáticamente ya sabe que cuando una persona se sube, ¿qué va a pasar? Le va a pagar. Por ley o lógicamente, ¿cómo se puede decir? Igual, cuando nosotros ya creemos en Jesucristo como nuestro único Señor, nuestro único Dios, nuestro único Señor Jesucristo, automáticamente ya está, luego nos entra un chip en nosotros, y el chip es la gracia, la misericordia de Dios en nosotros. Y ese chip ya nos lleva ¿a qué? A que mi deber es empezar a aprender ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y entonces yo ya me voy directamente a conocer y saber lo que dice la palabra y lo que me va a enseñar la palabra para yo poder crecer. Ese es cuando nosotros ya tenemos, como quien dice, ese chip en nuestra vida, ese nuevo nacimiento, lo vamos a llamar así, porque así se llama, nuestro nuevo nacimiento, que es cuando Cristo nos dio esa vida. Y entonces ya tenemos ese entendimiento de que yo automáticamente tengo que empezar a crecer en la palabra de Dios. Cuando yo no empiezo a crecer en la palabra de Dios es porque algo está pasando. Cuando no me interesa leer la Biblia, no me interesa venir a la iglesia, no me interesa buscar de Dios, algo está pasando ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sinceramente, no, una de dos, ¿soy flojo o no soy salvo? No soy hijo de Dios, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo tengo que entender, porque la prioridad para nosotros, ¿cuál es? La palabra de Dios, ¿sí? Muy independiente de que si yo canto en la alabanza, que si yo tengo un ministerio, que si yo soy evangelista, que si yo soy maestro, que si yo, cualquier ministerio que tú tengas, lo más importante es que, si tú no tienes esto en tu corazón, entonces lo que tú estás haciendo es en vano, ¿sí? No es algo, si por ejemplo mi hermano están en la música, si mis hermanos están en la música, pero nada más les interesa la música y la alabanza y estar aquí, y el día sábado vienen aquí o el día viernes a alabar y todo, punto, y escuchar la palabra, pero en la semana no se instruyen, no buscan de la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios, no la aplican a su vida, no empiezan a crecer en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Lo que están haciendo es ¿qué? En vano, ¿sí? Porque no están viviendo lo que la Biblia dice en su propia vida. Y cada quien, ahora sí, ahora sí, ese no es bíblico, ¿verdad? Dijeran que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? O cada cristiano depende de si se va a ir al reino de los cielos o quiere estar aquí o se va a ir al infierno, ¿verdad? Pero entonces, ¿la instrucción dónde viene? En la palabra de Dios. La instrucción viene en la palabra de Dios. Vamos a 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿A quién le estaban diciendo? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un discípulo ¿de quién? De Pablo. Entonces Timoteo, ¿qué es lo que hizo? Estuvo aprendiendo primero de dos mujeres. ¿De quién? De Loida y Eunice. ¿Quién eran? Su mamá y su abuela, ¿no? Ellos aprendieron. ¿De dónde viene la instrucción primero para tus hijos? De los padres. Si tu hijo no permanece en el camino del Señor, vamos a decir, hasta los 18 años, algo está pasando ahí. Porque ¿quién lo instruyó? ¿Quién tiene la culpa? No la tiene la culpa Dios, ¿verdad? ¿Quién la tiene? Por lo mismo vamos a la escuela.
¿por qué aquel muchacho no salió con una carrera? No estudió, no se preparó y no llegó a dónde, a una capacidad, a tener una carrera para poderse defender en dónde, en esta vida. Lo mismo en el camino del reino de los cielos. Por eso es bien claro. ¿Qué dice ahí Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. ¿Dónde lo vas a instruir? ¿Y qué dice la palabra instruir? ¿Qué significa? En la Biblia la palabra instruir se refiere a enseñar, guiar, corregir y formar en justicia y en la verdad. ¿Sí? ¿En dónde lo vas a formar? En la verdad, en justicia. Y esta es la instrucción bíblica. Lo que significa instruir bíblicamente. Se refiere a enseñar. ¿Qué vas a hacer a tu hijo? Lo vas a enseñar. ¿Lo vas a qué? Enseñar, guiar. Lo vas a guiar en el camino correcto, para que ese hijo no se desvíe. Corregir. ¿Qué vas a hacer? Vas a corregir a tu hijo cuando él haga algo correcto delante de Dios. Lo vas a estar corrigiendo. ¿Sí? Y formar en justicia y en verdad. ¿En qué lo vas a formar? En lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía Timoteo? ¿Qué pasó con Timoteo en ese momento, en ese tiempo que estaba? Fue guiado por dos mujeres, y esas dos mujeres lo enseñaron, que es su abuela y es su mamá, para que ella fuera instruido en el camino del Señor. Y después su guía, ¿quién fue? Pablo. ¿Sí? Ahora, ya hablé un poquito de la vida, por ejemplo, de nuestros hijos y todo. Ahora, cuando llegamos nosotros al reino de los cielos, vamos a decir, a la iglesia, los que pertenecemos ya a la iglesia, muchos vienen como niños espirituales, niños pequeños. ¿Qué tienen que hacer? Empezar ¿a qué? A menguar, a crecer, a crecer. ¿Y cómo crecen espiritualmente? Con la palabra de Dios. No vas a venir a crecer en un ministerio, no vas a venir a crecer en la alabanza, no vas a venir a crecer en algo que te pongan a hacer, a lavar los baños, etc. Ahí no vas a crecer. Vas a crecer en lo material, pero en lo espiritual necesitas capacitarte ¿en qué? En la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios te guíe, te haga maduro, te madure, te haga una persona diferente, transformada, cambiada. ¿Sí? Entonces le decía aquí en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo aprendió este hombre? Desde la niñez. ¿Sí? Porque muchos dicen, es que Proverbios nada más es como un proverbio ya. Muchos lo toman de esa manera. Pero Proverbios nos dice, y es porque es la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, instruye a los niños espirituales, y cuando sean ya maduros, no se apartarán de la verdad. No se apartarán del camino. ¿Sí? Van a continuar en el camino correcto. ¿En qué camino? En la sana doctrina. En la sana enseñanza. Entonces ahí nosotros tenemos que ir aprendiendo que solamente por las escrituras nosotros podemos ir creciendo. ¿Sí? Y podemos ver más instrucciones. Ahora, vamos tantito a Efesios. Capítulo 6. Efesios capítulo 6 nos dan unas instrucciones tan sencillas. Capítulo 6, versículo 33. Digo 5:33.
5, capítulo 5, versículo 33. Sí existe. Efesios, capítulo 5, versículo 33. ¿Es eso, hermano? Sí. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice? ¿Es una instrucción o no? ¿Qué tengo que hacer yo como hombre? Bueno, no estoy en el matrimonio, hermano, disculpe que agarré ahorita estos versos, pero estos versos ¿qué me ayudan? Yo como cabeza de un hogar. ¿Mandé? ¿Amar a quién? A mi esposa como Cristo amó ¿qué? A la iglesia, porque Cristo me dice que Él ama a la iglesia y yo tengo que amar a mi esposa, ¿sí? Amar a mi esposa. Y aquí mismo dice lo mismo, dice, y la esposa respete a su marido. Y la siguiente instrucción que dice, hijos, obedecer a sus padres, para que esto, ¿qué? Para que porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Ahora, honra a tu padre y a tu madre. Es una instrucción que le está enseñando, que nos enseña a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque dices, bueno, mis hijos me tienen que honrar. Bueno, tú tienes padres todavía, los que tenemos padres, o bueno, los que tienen padres. ¿Qué tienen que hacer? Honrar a su padre. Para que tengan ¿qué? Bueno, ya sabemos que ya Cristo viene, ¿verdad? Ya sabemos que Cristo ya viene, ya el Señor Jesucristo ya está a punto de llegar por nosotros, pero vamos a imaginarnos que llegara el momento, que ya vemos que no va a tardar, es un ejemplo, ¿no? Que llegara a tardar un poco más el Señor y tú llegas a tener, digamos, un poquito más de años, pues el Señor te va a dar un poco más de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque te está dando una promesa, porque es una instrucción que te está dando y esa instrucción lleva a la promesa que tú vas a tener larga vida en esta tierra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Vamos nuevamente a 2 de Timoteo, estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Entonces, la escritura es para instruir en justicia, para redarguir. ¿Sí? Entonces, la escritura nos enseña cómo vas a ser cambiado, vas a ser transformada tu vida para que seas una persona que va a ir al reino de los cielos. El Señor te está dando una instrucción. ¿Cómo puedes llegar al reino de los cielos? Ajá. Es como cuando vas por una carretera, hay señalamientos y hay señalamiento, curva peligrosa, una curva recta, etcétera, no a rebasar y eso. ¿Para qué? Porque si tú llevas a cabo esas instrucciones o esos señalamientos en la carretera, vas a llegar bien ¿a dónde? A tu destino. Y lo mismo pasa en el reino de los cielos. Si tú no llevas una instrucción como está hecha en la palabra de Dios, pues entonces no vas a llegar. ¿Sí? Entonces yo tengo que llevar a cabo y poner en práctica esto en mi corazón y en mi vida para yo poder llevar un camino recto delante de Dios. ¿Sí? Delante de Dios. Porque solamente así puedo llegar. Porque aquella persona que verdaderamente no ve las instrucciones, pues no va a saber a dónde va, ni qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, ahora, toda escritura es también inspirada por Dios, inspirada por Dios. Sabemos que la Biblia fue hecha por más de 40 personas a nivel mundial, ¿no? Vamos a decirlo así. En este caso, pues nos escribieron las cartas de Pablo. Pablo escribió las cartas, Pedro, y así vamos viendo diferentes actores de la palabra de Dios, pero fue inspirada por Dios la palabra, ¿sí? Muchas personas pues no quieren creer en la palabra, piensan que nomás porque fue hecha por hombres,
Claro, los hombres la escribieron, pero ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo. Para que esta palabra tuviera verdad, tuviera vida. Y esa palabra transforma vidas. Y esta palabra ha cambiado vidas. Y aquí estamos, ¿no? Hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Entonces, ¿ahora qué nos espera? Llegar al reino de los cielos. Pero tengo que ir por el camino que me lleva la palabra de Dios. ¿Sí? Las escrituras son aún herramientas útiles para nosotros. ¿Sí? Las escrituras son útiles para enseñar a los creyentes, para revelarnos a Cristo. Entonces, la escritura nos va a empezar a revelar quién es Jesucristo. ¿Cómo conoces a Jesucristo? Solamente por la palabra de Dios. No lo vas a conocer por otra parte ni por nadie. Solamente quieres conocer a Jesucristo, conócelo en la palabra de Dios. Él es la única que te va a enseñar quién es. ¿Quién es el Padre? También te va a decir quién es el Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? También te va a enseñar quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando le decían los apóstoles, enséñanos al Padre, Señor. ¿Que no se han dado cuenta que estoy con ustedes? Al verme a mí, ven al Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guiarnos en la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2? Alguien que lo busque. ¿Qué dice? Exactamente. Desear. Ajá. La leche no adulterada. ¿Para que crezcáis qué? Para salvación. ¿Y cuál es la leche? La palabra. ¿Sí? Entonces tienes que tomar esa palabra, llevarla a cabo, crecer en la palabra, y la palabra te va a hacer sabio también. Te va a hacer sabio. Busquen Proverbios 2:6, ¿qué dice? Sabio, te va a hacer sabio. Una persona sabia es aquella persona que se va a guiar en la palabra de Dios. Aquella persona que va a ser madura va a ser guiada por la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? De Dios, de la boca de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es lo que sale de la boca? De Dios. Entonces, ¿qué te va a dar sabiduría? Nadie más te puede dar sabiduría. La sabiduría de este mundo son cosas sabias para el mundo, pero sabias de Dios no son. Solamente la palabra de Dios te va a dar esa gran sabiduría. Y esa sabiduría te va a hacer ser una persona sabia delante de las demás personas. También la palabra de Dios te lleva al reino de los cielos. ¿Qué dice Juan 5:39? Ajá, sígale. Escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas solamente te van a llevar al reino de los cielos. Entonces, ¿dónde está la instrucción para llegar al reino de los cielos? La palabra de Dios. Entonces, tú como cristiano, como hijo de Dios, no te puedes salir de la palabra de Dios. No te puedes ir a otros libros. Bueno, puedes leer otros libros, pero no los puedes ver como algo que te va a ayudar para llegar al reino de los cielos. Porque si no van a decir, oiga hermano, pues si yo leí muchos libros, yo hasta estoy escribiendo un libro y todo. No me estoy metiendo a esa parte. Porque muchas personas son escritores y muchos escriben libros, todo, pero no por leer un libro que lo hizo un ser humano, pero no fue inspirado por Dios, ¿sí? Sino que el que te va a llevar al reino de los cielos solamente es la palabra de Dios, ¿sí? Solamente, ¿sí? Y hay muchos escritores y muy buenos escritores y hacen muy buenos libros, por ejemplo, libros cristianos.
Lean los del hermano John MacArthur, son muy buenos esos libros, la verdad, esos nos ayudan mucho a crecer en otras cosas, en la vida de uno, ¿no? Pero no quiere decir con eso es la Biblia, no. La Biblia es la Biblia, y la palabra de Dios es la que me va a llevar al reino de los cielos. También la palabra nos va a redarguir, reprender y nos reprende de todas las cosas que nosotros hacemos mal, ¿sí? Y también la Biblia nos va a corregir en justicia. La Biblia nos va a corregir, ¿sí? Cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo te redarguye y entonces te va a llevar a la palabra y te va a decir que estás mal y qué estás haciendo mal. Entonces la misma palabra te va ayudando, te va cambiando, te va corrigiendo, te va haciendo diferente. Entonces, si tú no tomas de la palabra y nada más te dedicas a no leerla, entonces tú sinceramente no vas a cambiar. No va a haber una transformación. Puedes ser un cristiano religioso, un cristiano que nomás llega y se siente y escucha el sermón el día de hoy y ya me voy a mi casa. Pero no abres la Biblia en toda la semana y te vas a tu casa y hasta el día sábado que vienes o el día viernes que vienes al servicio, escuchas la palabra de Dios. Entonces, no va a haber un crecimiento, no va a haber una transformación, no va a haber un cambio, ¿sí? Entonces, quiero que haya un cambio en mi vida, quiero estar listo, preparado para cuando el reino de los cielos venga Cristo y me vaya con Él, necesito llenarme de la palabra. Por eso cuando dice la palabra, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios me puede llevar a llenarme del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Cuando dice a Pedro, una de las cosas bien importantes, cuando éramos niños, dice Pablo, cuando éramos niños, pensábamos como niños. Y luego, vamos a 1 Corintios 13:11, para no decir una cosa que no es. Ya vamos a terminar, ahora no me voy a alargar mucho. 1 Corintios 13:11, ¿qué dice? Entonces, cuando era niño, pensaba como niño y hablaba como niño. Y luego después, juzgaba como niño. Pero ahora, pienso. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? No tanto está hablando del amor. El amor sí hablaba del amor. Pero aquí estaba hablando Pablo acerca de que cuando él era niño, pensaba como niño, pero cuando fue adulto, entró a una madurez, ¿sí? A una madurez. ¿Cómo vas a madurar si no lees la palabra de Dios? Por eso muchos hermanos no sirven en el reino de los cielos. No quieren servir, están sentados porque nada más no leen la palabra, no buscan de la palabra. Aquella persona que ya busca de la palabra, está leyendo su palabra, está llenándose, le va a tener el deseo de servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Por qué? Porque hay una madurez. Y esa madurez empieza a madurar. Pero mientras, cuando no, empiezan a pensar como niños, yo no quiero, yo no tengo tiempo, no puedo, no quiero servir. No, A veces, no, a la iglesia quiero ir, hoy no voy. Ahora prendo la televisión y veo el video del hermano, del pastor de esta semana, o el de Josué, o el de Beto. Y ahí se quedan en la casa. ¿Cómo piensan? Como niños. No piensan como maduros. Y una persona madura, ¿qué hace? Mi responsabilidad, ¿cuál es? Ir a la casa del Señor. ¿Sí? ¿Y dónde es la casa del Señor? Aquí. Donde se reúne la iglesia. Donde todo el cuerpo se reúne. Porque todos nos tenemos que reunir. ¿Sí? Porque cuando dicen Hechos,
como muchos lo hacían por costumbre, no reunirse. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reunirnos, como dice el Señor también, cuando junta ¿qué? A sus polluelos bajo de sus alas, ¿sí? Y entonces cuando el Señor los recoge, tienen cobertura con el Señor, los cuida, los protege. Pero aquella persona que no siquiera quiere estar bajo las alas del Señor, viene el lobo y se la lleva. Viene el diablo y le mete ideas en su corazón. Y entonces hay un cambio en su vida para lo malo, no para lo bueno, porque no empieza a madurar en el camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Guiarme en qué? En la palabra, para yo cambiar, para yo madurar. Entonces, ¿qué pasó también con Pedro, no? Vemos a Pedro, ¿cómo era Pedro cuando andaba con Jesús? Era impulsivo. Yo puedo, Señor. Yo me muero contigo, Señor. Casi le dijo al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro. Pedro, antes de que cante el gallo, ¿me vas a negar qué? 3 veces. Y que no, Señor, yo puedo, Señor. Yo puedo estar ahí contigo. Pero después lo vemos en las cartas que él escribió. ¿Qué cambio hubo? En primera de Pedro y segunda de Pedro, vemos la transformación de un Pedro que era impulsivo, un Pedro que había maldad en él todavía, no que hacía cosas que no tenía que hacer, desobedecía al Señor. Y después, ¿qué pasó? En primera y segunda de Pedro, vemos un Pedro amoroso, un Pedro diferente, transformado, cambiado, pero ¿quién lo cambió? El Espíritu Santo, la palabra. Entonces, la pregunto a ustedes, ¿cómo quieren ser? ¿Cómo eran en el pasado ustedes? Ustedes recuerden cómo eran. ¿Cómo eran en el pasado y ahora cómo son? ¿Qué transformación ha habido en sus vidas en el tiempo pasado hasta el día de hoy? ¿Qué tan maduros son? ¿Qué todavía les falta la madurez? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer para ir creciendo en esa parte? ¿Sí me explico? Entonces, el cambio no lo hace la persona, lo hace Jesucristo por medio de su palabra. Tú no vas a poder cambiar, tú no vas a poder crecer. Necesitas de Jesucristo, necesitas de su palabra para poder cambiar. Si no, te vas a quedar chiquito, un niño, ¿sí? Y de ahí no vas a pasar. Pues tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Pablo le recuerda a Timoteo que las escrituras son inspiradas por Dios, son una herramienta invaluable para enseñar, corregir y guiar. Nos preparan para toda buena obra en los servicios del Señor. Nos prepara para toda buena obra. Llamado a la acción, nos trata la escritura como, no tratemos la escritura como un libro, como una historieta más. No lo veamos la palabra de Dios como si fuera un cuento de hadas. No. La palabra es viva, eficaz. La palabra transforma, la palabra cambia. Entonces velo como algo que te va a cambiar, que te va a transformar. Cree en lo que dice la palabra. Ten fe en lo que dice la palabra. Si lo que dice la palabra es para ti, tómalo. Porque eso es para ti. Las promesas que el Señor te las da, tómalas. ¿Sí? Porque el Señor es verdadero. Y Él dice la verdad. No dice mentiras. El que dice mentiras es el diablo. Entonces, si yo tomo la palabra, va a haber cambio en mi vida. Va a haber transformación. Si no, voy a ser el mismo Beto de hace, ya no, ¿cuántos años tengo? 30 años atrás. ¿Sí me explico? Vamos terminando. ¿Qué lugar, con esta pregunta termino,
¿Qué lugar ocupa la Escritura en tu vida diaria? Eso contéstatelo a ti. ¿Qué lugar ocupa la Escritura en tu vida diaria? ¿Qué lugar? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, lo que tú determines. ¿Estás aprovechándolas para prepararte en el reino de Dios? ¿La estás aprovechando para prepararte para el reino de Dios? Contéstatela a ti. ¿Sí? Entonces Timoteo fue una persona que fue guiada por su abuela y por su mamá y al final por Pablo. Entonces, esa palabra te puede guiar a ti, pero tómala para tu vida diaria. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso, Padre. Ayúdanos a ser cambiados, transformados con tu palabra, mi Señor. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso. Gracias por esta palabra tan hermosa, Padre, que tú nos das, Señor Jesús, para cambiarnos y transformarnos, Padre. Bendícenos, Señor. Guía a tu iglesia, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, estemos listos para irnos al reino de los cielos, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.